Buenos días, bienvenidos al video tutorial de cómo realizar una entrevista psicológica. El equipo está conformado por María Alejandra Mosquera Llanos, Juan Sebastián Gutiérrez Medina y quien les habla, Rubén Darío Lemos Ramírez. Somos estudiantes del tercer semestre de Psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia. Este tutorial va dirigido a nuestros compañeros, profesores y todos los interesados en cómo hacer una buena entrevista psicológica. Espero sea de su agrado. La entrevista. La entrevista es una técnica muy utilizada gracias a su eficacia para sacar a la luz contenidos no observables que deben ser evaluados. Se produce una relación e intercambio de información entre el paciente y psicólogo. Las preguntas de una entrevista psicológica pueden tomar diversas formas con el objetivo de recopilar datos para ejecutar un proceso pertinente del caso. Para una entrevista se requiere principalmente una buena disposición para escuchar al paciente, ya sea con amabilidad y con empatía, por parte del psicólogo. Además, se requiere de un lugar cálido y privado para generarle seguridad al paciente. Una libreta y un lapicero serían pertinentes para este proceso para tomar apuntes de toda la información que se puede obtener en dicha conversación. La estructura de la entrevista. Como primero está la recepción, saludo y presentación por parte del psicólogo y paciente. Segundo, preguntas realizadas por el psicólogo para obtener información básica del paciente con el fin de crear un lazo de confianza. Tercero, el motivo de consulta, es decir, qué le hizo tomar la decisión de asistir a consulta psicológica. Cuarto, exploración de las preocupaciones del paciente. Quinto, historia general o contexto de la vida del paciente. Y por último, el cierre por parte del psicólogo, dándole información al paciente sobre los siguientes pasos del proceso. Los aspectos a seguir en una entrevista psicológica. Primero, obtener información válida y precisa. 2. Definir el problema de manera operativa atendiendo las características observables. Tercero, identificar antecedentes y consecuencias que pueden estar incluyendo en la demanda que plantea el sujeto. Cuarto, brindar orientación con base a las respuestas adquiridas por medio de las preguntas que se realizan en la entrevista. Quinto, hacerle conocer al consultante las expectativas de la solución más óptima y los resultados obtenidos de las mismas. Sexto, establecer hipótesis diagnósticas. Y por último, séptimo, justificar el proceso de evaluación psicológica. Tipos de entrevista. En este diapositiva podemos encontrar 4 tipos de entrevista, como lo es la entrevista inicial, la complementaria, la de devolución y la de entrevista de alta. Empecemos por la primera, la entrevista inicial. Es la conversación que se da por primera vez entre psicólogo y paciente dentro del espacio de atención terapéutico. El objetivo es que el terapeuta obtenga datos esenciales del paciente, mientras que éste explicará el motivo de su consulta. Segundo, entrevista complementaria. Es una recopilación de datos que, si bien no está estrechamente vinculadas con el motivo de consulta, le pueden servir al psicólogo para obtener información valiosa para el tratamiento. Tercera, entrevista de devolución. El psicólogo responde a las inquietudes del paciente al tiempo que describe el tipo y características del tratamiento a realizar. Cuarto, entrevista de alta. Cuando ha culminado el proceso terapéutico, el psicólogo debe hacer una última entrevista para dar por finalizado el tratamiento de manera formal. Se trata del último encuentro entre el psicólogo y el paciente. Bueno, según la finalidad de la entrevista, encontramos la consultiva, la terapéutica, la diagnóstica y la orientativa. La consultiva tiene como objetivo prioritario dar respuesta a una pregunta en relación con un tema específico. Suele tener un objetivo focal con una finalidad muy concreta en la que él o los entrevistados no van a proseguir con un trabajo clínico posterior. En la terapéutica
tiene como finalidad operar un cambio en la situación presentada en una dirección acordada por ambos, es decir, por el entrevistador y el entrevistado. En la diagnóstica, las entrevistas orientadas a establecer un diagnóstico posterior sobre un paciente ante un problema que se consulte. Suele ir posteriormente acompañada a otros instrumentos de evaluación que permiten contrastar lo recogido en la entrevista. Y por último, la orientativa, que consiste en orientar qué estudios elegir y en qué ámbito profesional es el más idóneo para un sujeto, atendiendo a capacidades, intereses y valores, sin desestimar a su vez el contexto social en el que se sitúa el sujeto. Según la estructuración, podemos encontrar tres, como lo es la estructurada, semiestructurada y la libre. La estructurada: el entrevistador se ajusta a un guión preestablecido y generalmente estandarizado a la hora de formular las preguntas. Semiestructurada: el entrevistador tiene un guión previo con cierto grado de libertad para proponer durante la entrevista. La tercera: el entrevistador permite hablar al entrevistado en función de sus propias necesidades, formulando preguntas abiertas de amplio espectro. Las características que debe tener un buen entrevistador. Entre esas encontramos la empatía, la calidez, la tolerancia, la honestidad, la ética profesional, una escucha activa, la buena interpretación y la retroalimentación comunicacional. Buenas noches, toma asiento por favor. Muchas gracias. Me presento, soy el psicólogo que va a tomar su caso. Mi nombre es Rubén Darío Lemus Ramírez. Me gustaría que me contara un poco de usted. Bueno, doctor, pues mi nombre es Juan Sebastián Gutiérrez Medina. Soy oriundo de la ciudad de Buga-Valle. Actualmente me encuentro viviendo pues con mi padre. Estoy estudiando la carrera de psicología en la Universidad Cooperativa. En mis ratos libres pues voy al gimnasio. Me gusta lo que es trotar y ejercitarme. Eso está muy excelente. ¿Sabía usted que el ejercicio fortalece también el ámbito psicológico? Me gustaría, señor Sebastián, que me dijera qué lo llevó a tomar la decisión de asistir a esta consulta psicológica. Bueno, mis dos motivos de consulta. Primero, pues, por la situación actual que estamos viviendo con la educación virtual. Y la segunda, pues, sería por la muerte de un familiar. ¿Qué clase de familiar fue? No, pues era una abuela. Ah, Era alguien como muy importante para mí en ese momento. sí, se debe notar. ¿Con quién pasó el duelo, señor Sebastián? Bueno, pues cuando pasó el duelo de superación, pues estaba con mi familia por parte de mamá, con mi tía, mi abuelo, mis tíos, mis primos y con mi papá. Señor Sebastián, me gustaría que me narrara un poco sobre qué le ha sucedido en las clases virtuales, por qué le denotan tanto estrés. Uy, doctor. Bueno, pues con las clases virtuales, pues digamos, hay mucho como estrés. Primordialmente partamos desde ahí. Uno sufre mucho estrés, digamos, por las demás materias, trabajos y más que todo por el cumplimiento. Entonces eso como que lo lleva a estresarse a uno. Entonces me siento como muy estresado, doctor. ¿Y ha pensado sobre salirse de su carrera o abandonar la universidad? No, doctor, realmente eso no está pues en mis planes. Lo que es, no, primero es seguir, nada de salirme, pues no he tenido como esa idea de salirme de la universidad. Don Sebastián, es para comentar lo siguiente, ya está muy amena la conversación, está demasiado interesante, hay unos datos puntuales que quisiera abordar, pero nos pasamos 2 minutos y las sesiones son de 20 minutos. Entonces me gustaría que en la próxima sesión nos tomáramos la sesión entera de hablar de esos temas puntuales. Entonces muchas gracias por haber venido, me encantó que usted depositara la confianza en mí y espero que así siga siendo.
No, pues muchas gracias, doctor, por aconsejarme y por esta sesión. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche, don Sebastián. Espero que vuelva pronto para la próxima Igualmente, sesión. doctor, le agradezco mucho por esta sesión. Que pase buenas noches. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su total agrado, pero sobre todo, que les haya aprovechado en su ejercicio profesional y formación educativa.